Bueno, bueno, buenas noches. En este encuentro de hoy, el doctor Fernando Taragano nos va a hablar sobre, nos da unos tips sobre el diagnóstico de inclusión de los síntomas psiquiátricos a partir del año 2011. Los que estamos aquí debatientes, al final de la charla del doctor, somos el doctor Julio Herrera Mingorance, el doctor Guido Dorman, el doctor Daniel Serjan y yo, a que les hablo, doctora Patricia Conti. Bueno, adelante, Fernando. Bueno, muchas gracias. Entonces voy a compartir la pantalla. Y la idea entonces, muy bien. La idea entonces es que vamos desde el capítulo de los trastornos cognitivos, conductuales y demencias, cuyos miembros somos los que aparecemos ahí, junto al doctor Julio Herrera Mingorance, el doctor Seinhardt, el doctor Vicario, la licenciada Monchablón, la doctora Conti, la licenciada Pascale, la doctora Costa y el doctor Dorman. Estamos llevando adelante entonces una serie de conferencias y tips. Lo de hoy es un tip que aspiro que dure 7-8 minutos, y en lo que quiero hacer hincapié es, para un posterior debate, yo lo he denominado las demencias desde la neurología a la neuropsiquiatría, o también lo podríamos denominar las demencias de 1906 a 1984 a el año 2011. Y entonces arrancando, ¿y por qué digo esto? Cuando Alois Alzheimer presenta, él era anatomopatólogo y profesor de psiquiatría, en el año 1906, el famoso caso que todos conocemos de Augusta D., presenta un cuadro eminentemente neuropsiquiátrico, porque tenía trastornos psiquiátricos, trastornos conductuales, trastornos anímicos y, por supuesto, los trastornos cognitivos. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque lo que ocurrió durante muchos años fue que no teníamos un claro panorama de criterios diagnósticos. Entonces, muchas cosas eran demencias seniles, otras preseniles, hasta que se puso orden y el Instituto Nacional de Stroke y Trastornos de la Comunicación y el grupo de Alzheimer's Disease del Instituto Nacional de Salud en los Estados Unidos, en el año 1984, muy bien reúnen conceptos para hacer el diagnóstico de lo que era la demencia, y toma como ejemplo la demencia tipo Alzheimer. Ahora, ¿qué ocurrió, como ustedes vamos a ver? Evidentemente, para hacer un diagnóstico de demencia, y especialmente por causa de Alzheimer, el impedimento de la memoria y de otras funciones cognitivas debería ser progresiva. Y está muy bien que se haya puesto orden. Ahora, fíjense ustedes lo que implicó. Básicamente, esto se transformó en la denominada enfermedad de la memoria, y hoy por hoy, inclusive muchas personas famosas dicen, uy, me estoy olvidando, estoy por tener un Alzheimer. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Prácticamente quedó convertida en todo tipo de trastorno de la memoria era un Alzheimer. O, por otro lado, para diagnosticar Alzheimer tenía que tener siempre trastornos de la memoria y además la afasia, la agnosia, la apraxia, los trastornos ejecutivos. Por supuesto, muy bien, con mucha fuerza, señaló que lo que tenía que hacer el diagnóstico de la demencia eran los test neuropsicológicos. Tener en cuenta que estábamos en el año 1984 y había que ponerle orden después de muchos años de tener esa ausencia de categorización sindromática. Estuvo muy bien, pero generó un fuerte impacto en, de alguna manera, generar una concéntrica, algo muy alrededor de la neurología, muy alrededor exclusivamente de la memoria. Sin embargo, muchos, y especialmente en el año 1994, especialmente la Organización Mundial de la Salud, ¿qué fue lo que advirtió? Y dijo, cuidado, esas alteraciones cognitivas muy bien descritas, cuidado que pueden estar acompañadas
o inclusive pueden estar precedidas por el deterioro en el control emocional, en la conducta social o en la motivación. Sin embargo, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud estaba advirtiendo muchos años atrás, ya 16 años atrás, decía, cuidado que las cosas pueden venir por el lado de la conducta, de la psiquiatría, de todas maneras siguió siendo neurológico-céntrica o memoria-céntrica la clasificación diagnóstica de las demencias y del Alzheimer en particular. Hubo mucha progresión, mucho volumen de información se fue publicando, hasta que finalmente, en el año 2011, toma más cartas en el asunto, después de una lucha académica entre un concepto muy exclusivamente parado sobre la memoria, y el Instituto Nacional del Envejecimiento, con una conceptualización más clínica, más global, a partir del año 2011, entonces, ¿qué dice? Y es lo que prevalece hoy a nivel internacional. Y dice, atención, que se puede diagnosticar demencia de cualquier tipo y cualquier origen cuando existan síntomas cognitivos o conductuales. Ya dejó de ser la psiquiatría de la demencia, como se decía antes, o sea que la demencia era el diagnóstico neurocognitivo y bueno, por ahí tenés problemas psiquiátricos que te pueden complicar la cosa. No. A partir del año 2011, después de mucho volumen de información, entonces se quedan en una igualdad de posición los síntomas cognitivos o conductuales. Y que por supuesto cualquiera de ellos tienen que interferir con la capacidad de funcionar normalmente, esto lo sabemos todos, y que tiene que implicar un deterioro respecto a los niveles previos del rendimiento. Esto no cambió, sigue siendo el mismo concepto. Y que por supuesto que la conciencia tiene que estar básicamente lúcida, no se tiene que confundir con un delirio. Y que por supuesto se tiene que detectar mediante test, no solamente la presunción subjetiva del paciente o de su médico tratante o de la familia. Tiene que haber objetividad en los diagnósticos, y por eso que se sigue utilizando la evaluación neuropsicológica y tiene que haber un deterioro. Más allá que después otro de los tips que se vienen va a ser cómo interpretar los estudios metabólicos, que a veces son contundentes cuando uno tiene dudas o hay sospecha de que puede o no puede ser una enfermedad predemencial. Bueno, se utilizan, como vamos a ver en otro tip más adelante, muchos de los diagnósticos metabólicos. Y entonces, ¿qué es lo que dice finalmente? Que la alteración, sea cognitiva o bien conductual, tiene que involucrar al menos dos de los siguientes aspectos. Y entonces señala, puede tener la capacidad alterada o de recordar, o sea, puede o no haber una alteración de la memoria. Puede haber alteraciones en el razonamiento o en el juicio. Puede haber alteraciones perceptivas y visoespaciales. Esto también es novedoso porque tira un poco más para atrás la posibilidad de que haya un Alzheimer. No solamente es el temporal de aparición tradicional. Puede ser, entonces, más occipitoparietal o con los síntomas de alteraciones del razonamiento o del juicio, los famosos del lenguaje, o los cambios en la personalidad o en el comportamiento, está frontalizando también mucho más el Alzheimer. Entonces, si uno quiere, desde el punto de vista anatomopatológico, como para hacer la continuidad con la revista Alzheimer del año 1906, toda esta clasificación, que es mucho más clínica, nos dice, sí, la tradicional manera de aparecer es tradicional si comienza con los lóbulos temporales, pero si comienza con los lóbulos más parieto-occipitales, es tradicionalmente el comienzo posterior. Y si comienza con afectación más frontales, tradicionalmente son los síntomas psiquiátricos o los síntomas conductuales. Entonces, el mensaje final de esto es que una persona puede tener de inicio problemas conductuales en su razonamiento, en su capacidad de juicio, o en su personalidad, o en su comportamiento, y obviamente tarde o temprano también va a ir adquiriendo los trastornos
cognitivos. O sea que muchos de los cuadros demenciales comienzan con problemas de la conducta. Y aproximadamente, hay mucha publicación, esto puede rondar el 50%, considerando que la apatía es el más frecuente de todos los trastornos de conducta y que no dice, no genera perturbación, no es disruptivo. Así que entonces, para terminar, es muy importante tener en consideración que los trastornos cognitivos y los trastornos conductuales psiquiátricos están en una misma dimensión. Y que bien vale la pena hacer el diagnóstico temprano para tratar o intentar de prevenir la progresión a la demencia más severa. Bueno, muchas gracias, Patricia. Quedamos ahora entonces para un debate.